¿Qué tal? Muy buena noche. Nosotras somos Dos con Todo en este arranque de semana, pero ya los últimos días de septiembre, y ahora sí ya huele a Halloween. Sí, ya es 29 de septiembre. Ya de muertos, todo eso. Y acuérdense que el miércoles cumplimos un año de Dos con Todo, entonces hay que ir preparando la celebración. Bueno, pues, ¿cómo estás, Ma? Bien, Dul, lista para arrancar esta semana. Sí, hay mucha información y a la par, nosotras cumplimos un año esta semana y un año también del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces vamos a hablar de eso, pero Antes, pues resulta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está hablando por el pueblo de Palestina y junto con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien visitó una vez más la Casa Blanca, están proponiendo un plan. Todavía está en veremos si lo acepta precisamente la parte de los gazatíes, que no tuvieron influencia en este plan para frenar el genocidio desde hace 2 años realizado por Israel en la Franja de Gaza. También hablaremos sobre el tema de lo que está pasando en la UNAM. Varias facultades han decidido suspender clases de manera presencial ante amenazas dentro de la comunidad virtual de estos grupos de los incels. Las mujeres se sienten sobre todo con miedo porque justamente hay un odio irracional contra este sector de la población. Ahora sí, Con Todo. En el Con Todo les vamos a hablar de uno de los retos de este gobierno, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a un año. Es el de la inseguridad. Les tenemos entrevistas en donde académicos, investigadores nos hablan de cómo, sí están viendo un avance importante en cuanto a la estrategia de seguridad, pero hacen énfasis en los retos que todavía tiene el gobierno actual. Va a estar bueno el programa, déjenos sus comentarios y nosotras empezamos ya con este Dos con Todo. Gracias por permanecer conectadas con nosotras aquí en Dos con Todo. Le agradecemos a Gerardo Meléndez, quien nos saluda este lunes con un superchat. Nos envía felicidades por anticipado. Dice que ha sido un placer acompañarnos en este primer año. Muchas gracias, Gerardo, y de igual manera leerte acá de lunes a viernes. Muchas gracias. Bien, superchats diarios. Sí. También una mención especial a Gerardo Meléndez, también a María Romero. Sí. Que nos manda todos los días o casi todos los días un superchat a todo el equipo. Muchas gracias. Y antes de arrancar, aquí ya te están regañando por decir, ¿cómo que Halloween? Raúl Ríos te pregunta eso. Sí, Dul, ¿cómo? Que soy del norte y celebro Halloween. No es cierto. Día de Muertos también, pero por fecha primero es 31 y luego ya 1 y 2. Ah, ok, fue por el orden. Entre todo las calacas, las calaveras. Sí. Y el cempasúchil y el pan de muerto. Ya casi, pero vamos a leer un poco acá de los comentarios que nos dejan. Fernando Terrazas, que está en el chat, Rodolfo Salas, Hugo González, Tiguerón, María Luisa Álvarez. Gracias por estar aquí conectadas con nosotras. Vamos a arrancar, Nur, con la información. Ya adelantabas del anuncio que hace hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien presenta un plan para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. Este plan incluye la formación de un órgano de gobierno provisional denominado Junta de la Paz, una junta que, de acuerdo con su propuesta, él mismo presidiría. En esta junta estarían también otros jefes de Estado y el ex primer ministro británico Tony Blair. Lo que planteó Trump en su propuesta es que este organismo creará el marco y gestionará la financiación para el desarrollo de Gaza hasta que la autoridad palestina haya completado su programa de reformas y pueda recuperar el control de Gaza. Es un plan de 20 puntos
Entre ellos está el reconocer un Estado palestino. También plantea que Gaza sea una zona libre de terrorismo y que no represente una amenaza para Israel. Bueno, ya estamos leyendo pues la postura del presidente Donald Trump. Hoy se reunió justamente con el primer ministro de Israel, Netanyahu, y él, pues como su aliado, se ha mostrado a favor de este plan, ha aceptado el plan. ¿Qué más incluye la propuesta de Donald Trump? Dice, jamás se compromete a coexistir pacíficamente y a desarmarse. También menciona que están planteando desplegar una fuerza internacional de estabilización, así la llaman, apoyada por Estados Unidos y socios árabes, para entrenar fuerzas policiales palestinas y mantener la seguridad interna y de fronteras aérea en la que cooperarán Egipto e Israel. También esa propuesta incluye que Israel libere a más de 250 palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos después de los ataques del 7 de octubre del 2023. Les decía que ya el presidente Donald Trump se reunió hoy en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Es la cuarta reunión que tienen ambos mandatarios este año. Ya sabemos que Netanyahu es aliado de Trump. Pero, ¿qué es lo que dicen en Gaza? La agencia AFP publicó hoy testimonios de residentes de Gaza, quienes se han mostrado en contra de este plan. Consideran que es una trampa para únicamente liberar a los rehenes, pero que no pondrá fin a la guerra. Los residentes de Gaza también, entre estos testimonios, destaca el de Abu Mazen, de 52 años, retomado por la agencia AFP, quien dijo: nosotros como pueblo no aceptaremos esta farsa. Pues es el anuncio que hace el día de hoy Donald Trump, otra vez poniéndose pues a él en el centro, ¿no? En esa propuesta él estaría encargado de liderar esta denominada Junta de la Paz. Sí, un órgano de gobierno transicional. Mon, no fue entonces en vano esta serie de mensajes simbólicos en los últimos días. Me refiero a la Asamblea General de la ONU, que cuando entró el primer ministro de Israel, varios representantes y líderes de varias naciones se pararon y se fueron y lo dejaron casi solo para emitir su mensaje. Tampoco ha sido en vano que varios países han reconocido a Palestina como un estado, incluyendo México. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto la semana pasada, lo dijo como tal, genocidio, y otras potencias también lo han reconocido como estado. Tenemos a Francia, tenemos a Canadá, Australia y demás. Me llama la atención que el propio plan de Trump sí incluya entre sus 20 puntos reconocer un estado a Palestina, porque contra eso ha estado renuente Netanyahu, pero del otro lado tenemos estos símbolos que hemos visto en los últimos días. Sí, y aunque habla de reconocer al Estado palestino, pues sigue refiriéndose, planteando que solo Gaza representa una amenaza. No reconoce para nada el papel que tiene Israel, pues obviamente porque es su aliado y estamos viendo ahí fotografías. Entonces, pues una de las propuestas más de Donald Trump, que recuerden, hace unos meses también había planteado incluso construir hoteles ahí en la Franja de Gaza. Sí, reconstruir en medio de pues ya todo cemento y edificios destruidos, sus hermosos rascacielos en una zona costera frente al mar. Bueno, Mon, vuelvo a saludar por acá. La chihuahueña dice que pues hemos ido mejorando en este año. Gracias. Y por acá nos decían que si vamos a celebrar con tacos, porque acuérdense que pues parte del 2 con Todo sí vino insinuando algo de tacos. De tacos, dos tacos con todo. Al menos esa fue la idea de uno de los diseñadores de aquí. Pero bueno. Pues ya veremos. Vamos a prestar el estudio, no creo que él se nos deje. Yo quería dejar un poco de tensión, te iba a decir, no sé, hay que ver para que se conecten el miércoles. Bueno, puede ser, si él se nos deja traer los tacos, veremos.
Vamos a aterrizar a lo que está sucediendo esta semana en el Senado de la República. Acuérdense que había dos versiones respecto a si iba a haber o no parlamento abierto sobre la reforma a la ley de amparo. Por un lado, el senador Javier Corral, ex del PAN, ahora de Morena, decía que era necesario hacer audiencias públicas porque había ciertos detallitos de esta reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que ponían en riesgo los derechos humanos. Pero el senador Adán Augusto López había dicho que no se había hablado nada sobre un parlamento abierto. Finalmente, esta semana empezaron las audiencias públicas y participaron juzgadores, pero también importantes representantes de organizaciones civiles, advirtiendo el riesgo que está actualmente esta iniciativa respecto a los derechos humanos. Fueron representantes de organizaciones civiles como Artículo 19, Greenpeace, Fundar o Prodesc, que han acompañado legalmente a comunidades agrarias, indígenas, también colectivos de trabajos. Todos estos representantes coincidieron en su participación que la iniciativa presidencial que propone reformar la ley de amparo, pues sí está buscando agilizar el procedimiento y que la sentencia sea rápida, por ese lado la aplauden, pero están advirtiendo un retroceso en el acceso a los derechos humanos si se pasa restringiendo la figura de interés legítimo. Ahorita les explicamos de qué es eso. Esta figura de interés legítimo, tal cual como está ahorita, ha permitido a comunidades indígenas, agrarias y colectivos de trabajadores el acceder a la justicia. Voy a explicar rápidamente el tema del juicio de amparo y este tipo de intereses. El juicio de amparo busca detener actos de autoridad, ya sea de los gobiernos locales, estatales, municipales o también de empresas, detener los actos de autoridad que vulneran derechos, por ejemplo, al territorio, al medio ambiente, a la salud, al agua y demás. Un ejemplo, si yo no puedo acceder a una operación en mi seguro social, me puedo buscar un amparo para que me atiendan. Sin embargo, para que una persona o un colectivo pueda acceder a esta protección jurídica, tiene que acreditar un interés, ya sea un interés jurídico, si eres directamente afectado, un interés legítimo, que es la figura que está en riesgo, que es cuando eres una afectación indirecta, por ejemplo, una comunidad ante una minera, o simple, que no tienes ninguna afectación, pero quieres presentar un amparo. La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum propone reformar el artículo 5 de esta ley de amparo para que el interés legítimo solo se configure ante una lesión real, actual y diferenciada y no ante una afectación hipotética posible con base en experiencias pasadas. Esto haría que no se reconociera entonces el interés legítimo de comunidades o colectivos que ven afectado su estilo de vida, por ejemplo, o algún derecho humano y que son representados por organizaciones civiles de manera gratuita. No tienen acceso, por ejemplo, generalmente tipo de grupos vulnerables, acceso y recursos para una defensa privada. Pero aquí está el detalle, ustedes recordarán que Claudio X González tiene toda una organización jurídica que se ha dedicado a solicitar amparos contra megaproyectos de la denominada Cuarta Transformación, como el Tren Maya, como el AIFA, también contra algunas leyes como la eléctrica y también la electoral. A partir de esto es que justamente buscan reformar la ley de amparo para evitar que sigan frenando su plan de gobierno a partir de este tipo de organizaciones como la de Claudio X González. Sin embargo, por poner ese parche, están afectando a estas comunidades que se han visto beneficiadas con el amparo. Miren, por ejemplo, Guillermo Torres, de la organización Prodesc lleva años apoyando a comunidades agrarias e indígenas contra megaproyectos. Presentó un caso en que la figura de interés legítimo que quieren limitar con esta iniciativa sí les ayudó para parar un parque eólico en el istmo de Tehuantepec. Este litigio lo empezaron desde 2018 y en 2022, gracias al interés legítimo, obtuvieron el amparo y las autoridades frenaron este parque eólico que planteaba poner una empresa francesa transnacional sobre una comunidad zapoteca allá en el istmo de Tehuantepec.
Bueno, vamos a escuchar cómo comparte Guillermo Torres de la organización PRODESC la importancia de esta figura, interés legítimo, que va a ser limitada si se aprueba como viene la iniciativa. Quisiera comenzar compartiendo un caso que nosotros hemos acompañado desde 2018 y que ejemplifica muy bien cuál ha sido el alcance que la figura del interés legítimo ha tenido para comunidades, sobre todo indígenas. Desde 2018 nosotros hemos acompañado el proceso de litigio de una comunidad zapoteca del sur de Oaxaca que estaba resistiendo la entrada en operación de un parque eólico, el más grande que pretendía construirse en Latinoamérica. Ustedes saben que el Istmo de Tehuantepec tiene ya una experiencia bastante desagradable de proyectos eólicos que han sido instalados en territorios de comunidades indígenas sin consulta previa. Y en este caso se trataba de una empresa transnacional francesa que buscaba desarrollar un proyecto eólico en tierras de esa comunidad. La comunidad, desde luego, no tuvo conocimiento de ninguno de los permisos y las autorizaciones que fueron otorgadas a esta empresa. No tuvo participación en ninguno de los procesos de evaluación de impacto social ni impacto ambiental. Y aún así pudo iniciar exitosamente un proceso de litigio que llevó a la obtención de una sentencia en ese mismo año que obligó a la Secretaría de Energía a desarrollar un proceso de consulta sujeto a los estándares internacionales. Es decir, se trató del primer ejercicio de una consulta indígena sujeto al control y a la supervisión de un juzgado de distrito que permitió pues destrabar la asimetría de poder en la que se encontraba una comunidad indígena con limitaciones legales, económicas y de tiempo frente a una gran transnacional francesa. Bueno, ahora también este representante de PRODESC, que insisto ha defendido a comunidades zapotecas, por ejemplo, ante megaproyectos de transición energética, también él detalla uno de los cambios que propone esta iniciativa enviada por la Presidencia de la República y que justo para eso son las audiencias públicas, para detectar riesgos y posiblemente modificar esta iniciativa. Dijo que la figura de interés legítimo ya va a ser sustituida por algo que llaman lesión jurídica, lo que tiene muchas implicaciones porque casos como el de esta comunidad zapoteca no hubieran sido posible bajo ese nuevo estándar, ya que pues gran parte de los litigios en materia de derechos humanos se centran en donde las comunidades afectadas solo son consideradas como terceros, no afectados directos. Acuérdense que el interés legítimo es cuando eres un afectado indirecto y sí puedes argumentar de acceder al amparo, pero ya con la figura de lesión jurídica, automáticamente solo los afectados directos pueden presentar un amparo. Esto es la observación que tiene Torres para pues, modificar esta parte de la iniciativa. La iniciativa confunde y establece ahora un criterio que en vez de hacer referencia al interés, el interés que ciertamente es el que está recogida por esta jurisprudencia a la que hace mención la iniciativa, la sustituye por la figura de lesión jurídica. Esto, aunque parezca menor, tiene muchas implicaciones. ¿Por qué? Porque casos como el de la comunidad indígena no hubieran sido posibles bajo este nuevo estándar. Esto ya que gran parte de los litigios en materia de derechos humanos se centran en procedimientos administrativos, bien sea en materia ambiental, de minería, agua y de otro tipo de procedimientos, en donde las comunidades que están siendo afectadas no son sino terceros dentro de esos procedimientos. Entonces, bajo esta figura, no podrían alegar una lesión jurídica porque ellos no promovieron estos procedimientos de los cuales están derivando decisiones que son susceptibles de afectar sus tierras, sus territorios y sus bienes naturales. Esto, desde luego, pues limitará ostensiblemente no solo el acceso, como ya lo decían, del juicio de amparo a organizaciones como PRODESC, como Greenpeace, como Artículo 19, sino sobre todo y fundamentalmente a comunidades agrarias, indígenas o colectivos de trabajadores que al no ser parte de estos procesos administrativos no podrán tener acceso a un juicio de amparo, pero no solo eso, la figura fundamental y por la que muchas veces se recurre al juicio de amparo, que es la suspensión, tampoco podrá ser admitida en este tipo de procedimientos. Bueno, la
activista que veían al lado de Guillermo Torres es la representante legal de Greenpeace, y ella, Victoria Beltrán, afirmó que de por sí ha sido complicado que se abra la puerta del juicio de amparo para las comunidades. Greenpeace también ha apoyado jurídicamente a algunos afectados en su derecho a un medio ambiente sano, entonces también está alertando que si se restringe el interés legítimo, pues va a cerrarse la puerta para el acceso a la justicia a estos grupos vulnerables. Ya por último, quiero presentarles el argumento de Eduardo Knapp. Luis Eduardo Knapp, él es de Artículo 19, una organización que pues defiende la libertad de expresión y acceso a la información, y sobre todo ha estado dando luz de cuánto dinero envían los gobiernos, tanto federal y estatal, a la prensa en medio de propaganda para pues censurar, silenciar y demás. Entonces ellos dicen que a través del juicio de amparo pues lograron que el Congreso legislara esta forma de que el Congreso emitiera la ley que regula la publicidad oficial para evitar arbitrariedades en la designación de propaganda, es decir, controlar a los medios a través de ese dinerito. Pero pues que ahora, limitando el interés legítimo, no podrían frenar este tipo de arbitrariedades, en este caso por parte del Congreso. Vamos a escuchar. Y ahora nos vienen con esta propuesta que retrocede totalmente, va en contra incluso, ¿no?, de lo que ha dicho la Corte en estos años. Es un retroceso de 100 o más de 100 años que se está dinamitando en tan solo 10 años, poco más de 10 años, en donde sí han habido avances fundamentales. Esta reforma, de aprobarse, estaría violando obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano. Obligaciones como la garantía del derecho al recurso judicial efectivo e idóneo, que ha desarrollado también y resuelto la propia Corte mexicana y la Corte Interamericana. Hay una amplia jurisprudencia al respecto. Ese derecho, hay que analizar esta figura del interés legítimo, de la suspensión y del cumplimiento a las sentencias bajo ese paraguas de ese derecho. Si se aprueba, ojalá no, pero si se aprueba esta reforma, estaría violando estas obligaciones internacionales, estaría violando este derecho al tornar el juicio de amparo y estas tres figuras, interés, suspensión y cumplimiento de sentencias, pues como algo utópico, algo que solo estará en papel. Lamentablemente eso sucedería, y además estaría violando el derecho a defender derechos humanos que se ha desarrollado ampliamente desde el derecho internacional. Pues ahí están las observaciones de representantes de organizaciones civiles para evitar que se ponga en riesgo el acceso a los derechos humanos de comunidades agrarias indígenas o bien colectivos de trabajadores. Pues justamente se planea que esta semana ya empiece a debatirse como tal en la Cámara de Senadores, y pues vamos a estar pendientes. Mientras tanto, estoy pendiente de pues la serie de comentarios que justamente ya sabía que iban a venir, es decir, la reputación que traen estas organizaciones civiles, que ojo, le decíamos fuera del aire, Prodesc va calado y garantizado que pues no tiene nada que ver con todos estos temas políticos. Sí ha defendido a comunidades zapotecas desde tiempos de Peña Nieto. Bueno, y el tema de Artículo 19, pues sostengo que gracias a ellos, pues los periodistas nos sentimos un poco protegidos, somos asesinados o amenazados, y Artículo 19 pues es una de las organizaciones internacionales que al menos intenta defendernos. Bueno, ahora sí me voy rápidamente al caso de TV Azteca. Pues ha tenido varios capítulos esta telenovela llamada Adeudo de $500 millones de Ricardo Salinas Pliego a inversionistas en Estados Unidos a partir de unos bonos que TV Azteca emitió en el 2017. Acuérdense que les informamos que pues ante tribunales mexicanos TV Azteca alegó que por la COVID-19 no tenía los recursos suficientes para pagar estos bonos de $400 millones.
este adeudo a los inversionistas de Estados Unidos. Ellos, a través de su asesoría legal, pues pidieron diálogo con el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Economía. Hasta donde nos quedamos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esta secretaría estaba evaluando si dialogaban o no con ellos, porque hay un arbitraje internacional de por medio. Pero mientras tanto, del lado de la justicia de los Estados Unidos, el juez de Distrito Sur de Nueva York, Paul Gardef, ordenó a la televisora de Ricardo Salinas Pliego, ordenó a TV Azteca, desechar estas demandas que desde 2022 la televisora presentó no en Estados Unidos, sino en tribunales mexicanos, donde tiene a un juez amigo, para postergar el pago a los inversionistas de Estados Unidos, a quienes debe ya más de $500 millones bajo pretexto de la COVID-19. También en esta orden, en esta sentencia, le prohibió a TV Azteca intentar un nuevo procedimiento en tribunales mexicanos. De no acatar la sentencia, habrá sanciones. Leo tal cual la orden judicial. Al solicitar la orden judicial en México, el demandado incumplió la cláusula de selección de foro del acuerdo que establece de manera inequívoca que la Corte Suprema del Estado de Nueva York, el Condado de Nueva York y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York son los foros exclusivos para cualquier acción o procedimiento legal que surja de o en relación con este acuerdo. Es decir, el demandado Ricardo Salinas Pliego no tenía por qué empezar un litigio en territorio mexicano cuando la deuda se había y la emisión de bonos se había realizado en territorio estadounidense bajo la normativa estadounidense. También esta orden judicial dice que se está obligando a TV Azteca a tomar todas las medidas necesarias de inmediato para que se desestimen las acciones mexicanas pendientes. Si estas acciones de los demandados no llegan a un retiro total de este tribunal mexicano o desistimiento de las dos demandas, quitar esas dos demandas pendientes, no cumplirán con la orden y estarán sujetos a sanciones por desacato. Habrá que analizar bien qué tipo de sanciones, y económicas o cuáles, y pues por el historial de Salinas Pliego, pues no cumple las órdenes judiciales. Por la mañana pues sí buscamos la versión de los inversionistas de Estados Unidos, estamos esperando sus respuestas, si tienen ya conocimiento de esta orden a TV Azteca, y sobre todo qué implicaría para ellos si Salinas Pliego entra en desacato. Entonces estamos a la espera justamente de esa respuesta y pues de este proceso con el que de nueva cuenta Salinas Pliego está evitando pagar sus deudas. ¿Qué te parece, Dulce? Vamos ahora con información de Adán Augusto López, el senador morenista, líder de los senadores de Morena, porque hoy dio una conferencia de prensa en la que pidió respetar la presunción de inocencia de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el tiempo que él fue gobernador y quien ha sido identificado por autoridades federales como líder del grupo La Barredora. Adán Augusto López reiteró hoy que él desconocía de las actividades delictivas de su funcionario. Fue cuestionado en conferencia de prensa y dijo lo siguiente: yo creo que primero todo individuo en este país se le debe respetar el principio de presunción de inocencia. También dijo que no ha sido citado por autoridades para comparecer, pero que si se lo piden acudirá a declarar. En este mensaje a medios también habló sobre sus ingresos. Ya les informábamos el viernes que Adán Augusto López aseguró que todos sus ingresos están declarados, que son públicos, pero una revisión que hizo nuestro compañero Arturo Daen mostraba lo contrario, que no todos los ingresos que ha mencionado Adán Augusto López están como tal transparentados en esta plataforma. Hoy Adán Augusto López volvió a hablar sobre estos ingresos, sobre los ingresos declarados en 2023 y 2024. Dijo que vienen de asesorías legales y trabajos como notario público. También descartó que haya algún conflicto de interés entre sus servicios legales y de notaría, porque, de acuerdo con su testimonio, los realizó en meses que no era funcionario público. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Adán Augusto López ante estos señalamientos sobre Hernán Bermúdez, su exsecretario de Seguridad Pública, y también
por los señalamientos que tiene por los ingresos que no ha transparentado del todo. Primero, acuérdense que a todo individuo en este país se le debe respetar el principio de presunción de inocencia. Digamos que a este momento, yo vuelvo a ratificar, yo no tenía conocimiento, ninguna autoridad, incluso ya hablé de CNI, de Defensa, Marina, nadie, ni fiscalías, nadie a mí me informó, y vaya que todos los días nos reuníamos en las mesas de seguridad. Entonces hay que esperar que las autoridades hagan sus investigaciones y se deslinden responsabilidades. Ahora bien, si usted me pregunta si he sido citado ni por la Fiscalía Estatal ni por la Fiscalía Federal, yo he sido citado a comparecer. Mi disposición es que si la autoridad requiere de mi presencia, de mi declaración en algún momento, yo acudiré. Vamos al con todo. Ese 1 de octubre se cumple el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y algo que ha caracterizado su administración en materia de seguridad son las reformas que dan más poder a la Secretaría de Seguridad, encabezada por Omar García Harfuch. Analistas consultados por Sin Embargo reconocen que es un giro importante en materia de seguridad, pero que el gran reto sigue siendo la disminución de delitos de alto impacto como la extorsión. Les damos los detalles en este Con Todo. Pues ya estamos a unos días de este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo va en materia de seguridad? Bueno, lo que nos comentan analistas y a quien escucharemos en unos momentos es que algo que caracteriza esta administración pues es justamente el que la Estrategia Nacional de Seguridad está encabezada por un secretario de Seguridad que tiene ya todos los recursos y que también pues se ha destacado por el trabajo coordinado con otras dependencias, pero pues los retos siguen siendo justamente la disminución de delitos de alto impacto, además de desmantelar e investigar las redes que operan en colusión con funcionarios, como reveló el caso de Huachicol Fiscal, operado por funcionarios de la Marina, y también otro reto pues sigue siendo el fortalecer las fiscalías locales. Recuerden que desde el inicio de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que su estrategia de seguridad se centrará en la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, que ya está integrada a la Sedena, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la consolidación del Gabinete de Seguridad en coordinación con distintos estados. Por eso es que desde este primer año avanzaron las reformas que le dan a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, la posibilidad o el cargo de estar al frente de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, pero también coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad, y le da más tareas de investigación. Por eso en este año se han reportado distintos operativos realizados en conjunto tanto por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y también autoridades en los estados. Parte de estos operativos, pues, lo vimos, por ejemplo, el día de hoy, que el secretario García Harfuch habló de que en Guanajuato, informó que ahí se detuvo a Gustavo, identificado como jefe del grupo delictivo La Barredora, pero fue detenido en Guanajuato. Y justamente fue en un operativo en el que participaron Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, la Sedena y la Secretaría de Seguridad. Bueno, los analistas consultados por, sin embargo, previo a este año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, coincidieron en que es un acierto que se prioricen los operativos basados en la investigación y coordinación entre dependencias, utilizando también los trabajos de inteligencia. Vamos a escuchar qué nos dijo Armando Vargas. Él es coordinador del programa de seguridad en México Evalúa. A nosotros nos parece un acierto absoluto que haya un cambio en la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación
bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. El cambio es notable, los datos así lo indican. Con la presidenta Claudia Sheinbaum se acabó la política de abrazos y no balazos, que en términos operativos fue una política de omisión que permitió la expansión de las organizaciones criminales. Incluso durante los primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum pudimos ver un incremento notable en el número de operativos en contra del crimen organizado, lo que da cuenta de una política de debilitamiento operativo en contra de las organizaciones criminales. Si bien esta política bien puede estar influenciada por las presiones de Estados Unidos, lo cierto es que también tiene un componente de voluntad y de interés político propio e interno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un acierto el combate operativo al crimen organizado, por supuesto no es una condición suficiente, pero sí una condición necesaria para avanzar hacia un proceso de pacificación. Y en este marco de ir construyendo estas piezas que nos lleven hacia este camino, también parece un acierto el empoderamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por García Harfuch. Sobre todo pensando que estamos en un contexto irreversible de militarización. Un contrapeso civil es fundamental y más si se va a realizar desde la inteligencia. Es fundamental que la política de seguridad esté encabezada por los civiles a través de la inteligencia, dado que eso nos puede llevar a a hacer un trabajo más eficiente de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Las instituciones civiles de seguridad, digamos que tienen mayor formación para entender las dinámicas de prevención, contención y reacción de la seguridad pública bajo una lógica, digamos, de protección ciudadana, a diferencia de las Fuerzas Armadas que tienen una formación castrense orientada a la eliminación de los enemigos. En ese sentido, es un acierto que el liderazgo en la inteligencia, es decir, en la investigación criminal y la ejecución de operativos, esté encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Insisto, es un camino o una pieza relevante, no obstante, habrá que poner atención a ver cómo se desarrolla, si es el caso, el fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad que han estado y continúan abandonadas de manera importante, refiriéndonos particularmente a las policías locales, tanto estatales como municipales, que continúan en muchos casos en un estadio importante de precariedad laboral y de carencia de capacidades institucionales. Eso también es muy relevante comenzar a revertirlo para comenzar a desmontar estas gobernanzas criminales que hoy en buena medida su reacomodo son las que explican la explosión de la violencia en varios territorios. Bueno, ya escuchamos esta lectura sobre qué caracteriza la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hablábamos del operativo en Guanajuato que se anunció el día de hoy, pero también, como ejemplo, la semana pasada les informamos de otro operativo en el que participó la Fiscalía de Michoacán y la Guardia Nacional, así como el Ejército, para deshabilitar un campo de adiestramiento en donde fueron detenidas 38 personas relacionadas con la luz del mundo. Y en Sinaloa, desde el 1 de octubre del 2024 a julio de este año, la Secretaría de Seguridad informó de la detención de más de 1,000 personas investigadas por su relación con grupos delictivos, también del decomiso de más de 3,000 armas y 53 toneladas de droga. ¿Por qué destaco el caso de Sinaloa? Bueno, porque todavía enfrenta una ola de violencia que se atribuye a esta disputa entre dos facciones del cártel de Sinaloa, después de la detención de uno de sus líderes, Ismael El Mayo Zambada. Incluso la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoció este mes que Sinaloa, además de Tabasco y Guanajuato, son las entidades que durante este primer año de gobierno han registrado estallidos de violencia. En cuanto a homicidios, de enero a mayo del 2025, 7 estados concentraron el 51.6% a nivel nacional. Se trata de Guanajuato con el 13%, Baja California con el 6%, el Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco. Estos son los 7 estados que concentran el 51% de homicidios de enero a mayo del 2025, de acuerdo con datos
que difunde el gobierno federal. El último reporte del Secretariado Ejecutivo expuso también una reducción de homicidios diarios, ya que al inicio de la administración, en septiembre del 2024, el promedio diario era de 86 y en agosto del 2025 cerró en 59. Esos son los datos que ha compartido el gobierno federal. ¿Qué es lo que nos dicen los analistas? Fabricio Loruso, investigador de la Universidad Iberoamericana de León e integrante de la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato, reconoció que la disminución de homicidios es un indicador importante, pero al igual que las detenciones y operativos, son resultados preliminares, por lo que dijo que es importante no dejar de insistir en las reformas a las fiscalías locales, pero no nada más en reformarlas, sino en que rindan cuentas, tanto las fiscalías locales como la Fiscalía General de la República. Ustedes saben, ha sido cuestionada en los últimos años por la falta de resultados. Y lo que sí es cierto es que también a inicios de mes, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores y desde Palacio Nacional se anunció que ya hay un compromiso de las y los gobernadores para que los 32 estados incrementen, a más tardar en diciembre del 2029, la cantidad de policías estatales de investigación y de los ministerios públicos locales. Bueno, pero más policías, más recursos es sinónimo pues de que hagan bien las cosas. Vamos a escuchar qué nos dijo al respecto Fabricio Loruso sobre este trabajo en las fiscalías locales. Digamos que ha habido algunos intentos de quitarle facultades a las fiscalías para devolverlas a otras instituciones que pudieran ser más sólidas o cuando menos más cercanas a la gente. Me refiero, por ejemplo, a las comisiones de búsqueda, ¿no? Ese fue un típico caso, basado en el caso colombiano también, en que la desconfianza hacia las fiscalías pues ha llevado a crear una institución de búsqueda con todos sus problemas, pero que sí está más cercana a las propias víctimas, ¿no? Y con todos sus problemas, sin decir que es perfecta, pero y la Fiscalía siempre se ha resistido mucho, también la General de la República. Bueno, por otro lado, ahora tanto la Guardia Nacional como ya algunas policías estatales, tanto también la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, más cuerpos policíacos en el país tienen esa función o se van capacitando como detectives, ¿no? Como posibles investigadores en coordinación con el Ministerio Público. Bueno, ahí también sería un poquito un mecanismo, pero en el nivel central, estructural, el propio nudo que ha representado las fiscalías como herederas de un sistema, creo que todavía no han sido tocadas. La autonomía que se concedió en transformarlas de procuradurías a fiscalías tampoco ha resultado ser un éxito, no ha resultado ser tan autónomas tampoco del poder político, sobre todo en ciertos estados con presencia unipartidista, por ejemplo, bueno, en el gobierno más de 30 años como Guanajuato, entre otros. Y entonces, bueno, ahí yo creo que el próximo paso, además de lo otro que señalé, pero sí es estas reformas de fiscalía, pues para acercarlas a la gente. Digamos que Guanajuato es conocido en este caso por tener un presupuesto muy alto, instalaciones incluso de primera, forenses, etcétera, pero tener altísima rotación de, qué sé yo, de los ministerios públicos en sus cargos, poca experiencia, escasa profesionalización. Entonces están a cargo de centenares de carpetas, también en desaparición. Bueno, la verdad está complicado. Yo creo que no solo es una cuestión de presupuesto, sino también de cómo se usa, por un lado, de cómo se fiscaliza, por otro lado, y de mecanismos internos, cacicazgos y herencias negras, efectivamente, culturales y en parte institucionales, o sea, dentro de reglamentos, el accionar propio de agentes también de la Fiscalía que todavía tiene esa herencia autoritaria en ciertos territorios, hasta para cometer pillajes en contra de la población, para abusar de la autoridad, para violar derechos humanos. Toda esa fiscalización es muy débil. Entonces, yo lo veo más complejo y sí, entonces se había planteado, por ejemplo, en campaña electoral, así también una serie de reformas en ese sentido. Eso es lo que nos dice Fabricio Loruso, quien
forma parte de esta plataforma por la paz y justicia en Guanajuato. El investigador también recordó que se han registrado operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en conjunto con otras autoridades como la Guardia Nacional y policías locales que tienen como objetivo desmantelar redes de personas dedicadas a distintos delitos como la extorsión. Puso como ejemplo la Operación Enjambre, que en noviembre del 2024 consistió en la detención de 24 funcionarios del Estado de México por investigaciones que los relacionan con casos de extorsión, secuestro exprés y homicidio. ¿Por qué hago énfasis en este operativo? Bueno, porque se centró en la extorsión, que es un delito que el gobierno federal ha reconocido que no ha logrado una disminución considerable. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que este delito creció un 27% entre el primer semestre del 2019 y junio del 2025. Por ello, en julio, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para homologar este delito en todo el país para que pueda ser perseguido de oficio. Presentó una estrategia nacional enfocada en atenderlo y una línea a la que se puede marcar para denunciar si se fue víctima de este delito, de la extorsión. Los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Seguridad es que al menos 200 personas han sido detenidas desde el 6 de julio, cuando se implementó esta estrategia nacional, y también se registraron 3.016 extorsiones consumadas y la apertura de al menos 1.111 carpetas de investigación. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa, sobre lo que representa el delito de la extorsión en México. La extorsión no solamente es relevante para extraer rentas ilícitas para las organizaciones, sino que también un mecanismo que le permite mantener hegemonía sobre los territorios para realizar multiplicidad de actividades. Hemos registrado un incremento más o menos constante de 2016 a 2025, año tras año, y desde 2022 no baja de los 5 incidentes por cada 100,000 habitantes, lo que demuestra su prevalencia. Pero no solamente se observa un incremento a nivel nacional, sino que hay varias entidades que muestran incrementos bastante alarmantes y otras que mantienen tasas considerablemente altas. Este es el delito que en el reporte de México Evalúa registra más entidades con un balance muy negativo, es decir, entidades con una tasa alta, superior a los 4.5 eventos por cada 100,000 habitantes que se reportó en 2024, pero también un cambio porcentual ascendente, es decir, un incremento constante. Dentro de estas entidades está Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Baja California Sur, Querétaro, Quintana Roo y Tabasco. Pero también hay una buena cantidad de entidades con un balance negativo, es decir, que tienen una tasa muy alta y que probablemente los próximos meses podrían estar con una valoración muy negativa, como es el caso de Aguascalientes, Veracruz, Colima, el Estado de México e Hidalgo. Estas entidades con balances negativos o muy negativos comparten una característica en común, y es que hoy son escenarios de diferentes disputas entre organizaciones criminales nacionales, regionales, locales e incluso microlocales, lo que da cuenta de que la extorsión se convierte en un instrumento que, insisto, no solamente sirve para extraer rentas ilícitas, sino también para financiar otro tipo de actividades y llevar a cabo otro tipo de actividades, como financiar las propias guerras entre organizaciones criminales y también, digamos, establecer o afianzar el control sobre los territorios. Los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, el Estado de México, Morelos y Baja California fueron identificadas como entidades bajo presión por diversificación criminal en el último reporte elaborado por México Evalúa, que analiza los delitos de violencia letal como homicidios dolosos, culposos y feminicidios, y también la extorsión cometida entre enero y agosto de este año. Bueno, en este contexto también se suma que en las últimas semanas se anunció la detención y vinculación a proceso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien ha sido identificado como líder del grupo La Barredora, y él, ya saben, fue detenido por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.
Además, a nivel federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana también identificó una red de empresas y servidores públicos de la Marina que estarían relacionados con el mercado ilícito de combustibles, conocido como huachicol, esto en terminales marítimas de Tamaulipas. Esta corrupción fue reconocida por el secretario de Marina, Raimundo Morales, en el desfile militar de hace unos días, el del 16 de septiembre. También la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que en este caso habrá cero impunidad, tope hasta donde tope. Para los analistas consultados, estas acciones pues muestran avances en materia de seguridad, pero se han insistido en la importancia de que las investigaciones avancen hasta obtener sentencias. Escuchemos qué es lo que opinó el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Salvador Mora. Es un problema en el cual hay desfalcos a la nación, hay problemas de configuración en la cual el Estado mexicano, pues desgraciadamente, estaba, digamos, agarrado, estaba capturado por estas redes. Digo, no entiendo de otra manera el huachicol fiscal. Pasó frente a los ojos de todos porque había impunidad, porque se podía, vamos a llamarle. Hoy en día ya hay límites y creo que dentro de ello tiene que derivar de coordinaciones en los cuales tanto militares como corporaciones y civiles logran ponerse en una coordinación adecuada para ofrecer una salida que salvaguarde los intereses de la nación, no de grupos o actores que al final del camino se han beneficiado. Habrá que ver hasta dónde llega esta estela de corrupción y de vínculos que tuvieron estos grupos o actores para dar cuenta si la detención, por ejemplo, de, permíteme decirlo así, Hernán N., nos arroja la posibilidad de encontrar vínculos políticos, vínculos financieros y al final tratar de blindar a la sociedad de estos actores que generaron, pues ahora sí, una economía ilegal bastante poderosa y que podríamos insinuar en el sexenio pasado estuvieron avalados quizá o no por políticos que no sabemos de qué cuño son ni cuál es la relevancia de los mismos. Porque una cosa es ver solamente las cabezas, pero esto no se quedó en las cabezas. O no se quedó en los de abajo. Hay una relación mucho más importante de contubernio, corrupción, cohechos, ¿no? Etcétera, que necesariamente requieren ser comprendidos y por el bien y la salud del país requerimos de que la Secretaría de Seguridad, más la Guardia Nacional, más la competencia y compromiso de las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército puedan arrojarnos mayores indicios de cómo fue este vínculo y cómo se tejió esta red que necesariamente tiene cabezas muy claras. Detener a Hernán N. es jalar un hilo. Todavía falta desmontar toda estructura que necesariamente atrapó a la dinámica. Y ahí creo que el trabajo del señor secretario de Seguridad es muy importante, como lo es de la Guardia Nacional y del Ejército y Marina, en tanto si esto también tiene un vínculo en el área de aduanas, si esto también tiene un vínculo en el área de ver hasta dónde penetraron estas redes que evidentemente son demasiado lesivas para, pues insistiría, para el Estado en tanto su efectividad para atacar este tipo de delitos y atacar hasta a la delincuencia en su conjunto, ¿no? Bueno, y esta cuestión de garantizar la seguridad a la población, y sí es todo un reto, considerando que a nivel nacional la inseguridad todavía se percibe como el problema más grave. Esto de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, resultados que fueron difundidos este mes, y estamos viendo en pantalla que la inseguridad genera preocupación en el 64% de la población mexicana. Les preguntan, ¿cuáles son los temas que mayor preocupación les causa? Bueno, en primer lugar,
ya estamos viendo la inseguridad con un 64%, después sigue la salud con un 34.5%. Pues de ese tamaño es el reto y así es como llega el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, Mona. 2 comentarios rápidamente. Qué bueno que abordaste el tema también de extorsión, que es el mayor reto reconocido por las autoridades. Ay, aquí los tenía, se me traspapelaron. Aquí está. Hugo González, necesitamos reforma a las fiscalías para remover a la gente del copetón, pues Peña Nieto, de la Fiscalía General de la República y también de las fiscalías estatales. Pues también dentro del con todo mencionas rápidamente que en una reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con los gobernadores, pues ya les dijo que se pongan las pilas con los policías, pero también con sus fiscalías. Y Luis, que han dado muy comentador o comentadora estos días, las fiscalías son los nombres más temidos de cada entidad estatal. Los gobernadores llegan preguntando a estas personas qué hacer. Pues gracias por sus comentarios, por estar acá atentos en el chat. Es una serie, forma parte de un reportaje de una serie de reportajes que se estarán publicando justo a un año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, entonces lo encuentran también en Sin embargo MX. Dul, ¿qué te parece si vamos con la información que preparamos para ustedes aquí al cierre? Bueno, y vamos con información. La última actualización que da la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México acerca de las personas que han fallecido y continúan hospitalizadas después de la explosión en Iztapalapa, en el Puente de la Concordia, pues nos deja ver que hasta ahora son 13 las personas que permanecen hospitalizadas, 40 han podido regresar a casa y se han confirmado 31 fallecimientos. Esa es la última información que comparte la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, actualizada hasta las 9:09 de este lunes, de esta noche. Pero también hay otra información que se ha difundido a lo largo del día, justamente de la Fiscalía General de la Ciudad. Sí, es que quería precisarte, Mon, estábamos pues justamente buscando la actualización de los fotoboletines emitidos por la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México sobre 2 víctimas de la explosión que no habían logrado ser identificadas. Justamente aclarar, porque dice persona con vida del caso, ya se actualizó la información sobre quién es ella y también la otra persona que estaba no localizada, y la otra sí ya está actualizada, dice persona fallecida, pero justo según la actualización las 2 personas ya perdieron la vida, pero aquí lo importante es que la información de la Fiscalía de la Ciudad de México ya está aclarando quiénes son. Sí, desde hoy se informó que se confirmó la identidad de estas dos personas. Bueno, una de ellas ya veíamos que tiene un tatuaje. La Fiscalía explicó que después de confrontar huellas dactilares con el registro del Instituto Nacional Electoral, se confirmó la identidad de Laura Lorena Barrera de la Torre, cuyo domicilio se ubica en Jalisco. Por eso pues está hablando ya con autoridades de esa entidad y se localizó a sus familiares este lunes. Mientras que también se identificó a Gilberto Aarón León Méndez, esto después de confrontar huellas digitales con el sistema penitenciario, y se sabe que Gilberto tenía aproximadamente 43 años de edad, era de piel morena clara y cabello castaño, no tiene señas particulares, medía 1.64 metros. Lo que informa la Fiscalía es que han hecho revisiones en 3 posibles domicilios, pero no han tenido resultados para dar con los familiares de Gilberto Aarón. Por eso, pues el llamado que ha hecho la Fiscalía es que si alguien tiene información para localizar a los familiares de Gilberto Aarón León, se llame al teléfono 55 54 84
0430, 55 54 84 0430 es el teléfono que habilita la Fiscalía de la Ciudad de México para quien tenga más detalles sobre Gilberto Aarón León Méndez, pues puedan ayudar para encontrar a sus familiares. Gracias, Mon. Y ya para despedirnos, queremos presentarles este trabajo de nuestro compañero y jefe de información, Obed Rosas, porque se dio a la tarea de pues revisar estos grupos de incels, donde pues están conformados por hombres que denostan a las mujeres, y esto ha generado, sobre todo por estas amenazas que han escrito recientemente contra facultades, ha generado miedo en la comunidad universitaria al grado de que varias facultades, como la de Química, la de Ciencias Sociales, han decidido suspender clases, al menos presenciales. En algunas sedes de la UNAM están teniendo clases en línea. Con esto los dejamos y pues muchas gracias por habernos acompañado en este arranque de semana. Acuérdense, el 1 de octubre se cumplió un año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, por eso estos trabajos, pero también un año de Dos con Todo. Y el 5 de octubre, domingo, va a dar otro informe. Sí, Dul, pues gracias por acompañarnos, a Salvador, a Pilar Silva, a Roselina Palacios, a Alberto Chávez, que nos dejaron sus comentarios y nos dicen que nos esperaron para darnos su like. Muchas gracias, Lluvia Hernández en los controles, y nos vemos mañana. Dul, los dejamos con este video. Descansen. La comunidad de la UNAM recibió un correo electrónico de un extremista incel que amenazó: algo malo pasará, no crean que la Facultad de Química se salvó. El mensaje, que recomendaba a las personas despedirse de sus familias o no asistir a clases, ha provocado la suspensión de actividades en varias facultades e instituciones de la universidad. La suspensión de clases presenciales, que podría extenderse hasta el próximo viernes, ocurre en un contexto donde miembros radicalizados de comunidades incels han amenazado con realizar ataques similares al perpetrado la semana pasada por Lex Ashton, un joven de 19 años que asesinó a un compañero en el CCH Sur de la UNAM. Autoridades universitarias mantienen diálogo con estudiantes del plantel sur del CCH, quienes exigen condiciones de seguridad como detectores de metales, cámaras de vigilancia, un centro de monitoreo y protocolos ante situaciones de riesgo. Una estudiante de la Facultad de Ingeniería expresó su desconocimiento previo sobre estos grupos y manifestó su terror al enterarse de su existencia. Relató que inicialmente le impactó el ataque en el CCH, pero que su preocupación aumentó al descubrir la ideología misógina detrás del agresor y el odio irracional hacia las mujeres. La radicalización de los incels ha generado alerta global, particularmente porque miembros de estas comunidades en línea han materializado su discurso de odio en asesinatos. El caso de Lex Ashton, quien además de asesinar a su compañero, hirió a otras 2 personas antes de intentar suicidarse, ilustra esta peligrosa tendencia. En conversaciones que circulan dentro de estos grupos, Ashton es visto como una figura a emular. Mensajes como: Alex Ashton, eres mi héroe Brossel, yo terminaré tu trabajo, y retribución masiva ahora mismo, muestran cómo su acción violenta ha inspirado a otros. Los incels forman una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad de establecer relaciones con mujeres. El término, que combina involuntario y célibe, fue creado en los años 90 por una mujer canadiense para hablar de soledad sexual sin estigmas, pero con el tiempo, estos espacios fueron ocupados por hombres que desarrollaron discursos de odio hacia las mujeres.